Apolíneo y Dionisíaco. Giorgio Colli. Primero, la filología ya no está muerta. 3. Apolíneo y Dionisíaco. Se trata, pues, de ampliar la concepción de lo apolíneo y de lo dionisíaco, tanto en un sentido histórico, en el específico ambiente cultural griego, como en un posterior desarrollo estético y filosófico. Podemos comenzar preguntándonos cuál es el origen de la inagotable fecundidad que atribuimos a esta contraposición en el campo filosófico y especulativo. Puede incluso causar sospecha y estupor que hayamos tenido tan de improviso semejante fortuna, como si hubiera caído del cielo, y el propio Nietzsche, aunque proclamara bien alto los méritos inconmensurables de esta cornucopia, no supo dar razón de sus virtudes. El secreto está en sus orígenes filosóficos, que remiten directamente a la distinción fundamental de la metafísica schopenhaueriana entre voluntad y representación. Aunque por carecer de sentido sistemático, Nietzsche manipulara y se contradijera cuando intentaba dar solidez a sus teorías, no le faltó nunca el terreno donde apoyarse, que estaba constituido por las ideas de Schopenhauer, más luminosas que el sol. Schopenhauer es el hombre que ha planteado el problema filosófico en su sentido más general, de manera definitiva e insuperable. Esto es algo que no se podrá demostrar nunca suficientemente con palabras e imponerlo a quien no lo sienta, y a un sofista o un escéptico les resultará siempre muy fácil probar que las doctrinas de un Schopenhauer no valen más que las de un Hegel, pero la verdad seguirá siendo siempre la verdad, y como mucho, el escéptico destruirá la envoltura que la reviste sin llegar a su corazón. Lo que hay de inmortal en Schopenhauer es haber asumido la contraposición entre fenómeno y noúmeno, permitiéndole al hombre el acceso a ambos términos. Por un lado, tenemos la representación, que está en el intelecto y en la razón. Por el otro, tenemos la cosa en sí del mundo, que llevamos en lo íntimo de nuestro corazón. El pesimismo, haberse quitado de encima la cosa en sí, llamándola voluntad, y más cosas como veremos, constituyen los puntos débiles de Schopenhauer, pero los defectos desaparecen ante sus méritos. En lugar de voluntad y de representación, nosotros hablaremos de interioridad y de expresión. Ya antes lo hemos hecho así. La terminología schopenhaueriana y la nuestra tienen valor metafísico. Se utiliza para indicar los principios universales y supremos de la realidad. Aunque es destacable que los términos voluntad, representación, interioridad y expresión sean deducidos del hombre y de su actividad. El microcosmos brinda en sustancia, con su modo de vivir, los medios para descifrar el macrocosmos. Este último es intuido de manera muy general, y para expresar su verdad hay que dirigirse hacia el microcosmos, en cuya esfera todo se hace más claro y vivo. Se entenderá ahora fácilmente el porqué de la extraordinaria fertilidad de la contraposición entre apolíneo y dionisíaco, lo cual no representa otra cosa que una mayor aproximación al hombre, un paso del tratamiento metafísico al antropológico. Lo que llamaré interioridad y expresión, tratando de los principios de las cosas, se podrá llamar también dionisíaco y apolíneo si me acerco a la vida y a las aspiraciones del hombre y las estudio de cerca, como un buen filólogo. Lo que da vitalidad a esta contraposición es el enlace con lo metafísico que está tras ella, y las referencias que se han hecho a este trasfondo metafísico en el tratado primero sobre el filólogo sirven para aclarar el sentido de mi definición de lo apolíneo y de lo dionisíaco, y su diferencia con la nietzscheana. Usando estos dos términos, se consigue una mayor determinación que mediante la antítesis general entre interioridad y expresión, y para quien tenga una cierta educación elemental en el helenismo, con solo oír hablar de interioridad dionisíaca y de expresión apolínea,
inmediatamente se impone la dirección de una tal determinación también como visión y sentimiento. Hay que destacar ante todo que cada término de la antítesis en cuestión debe ser estudiado inicialmente como un complejo modo de vivir, como fase antecedente al específico momento estético. Este no es sino la transformación final de las dos visiones del mundo, su suprema manifestación en los individuos excepcionales, y de un modo riguroso, solo debería hablarse de lo estético a propósito de lo apolíneo, que hemos visto que se identificaba con la expresión. En realidad, Nietzsche, sin darse cuenta, acabó demorándose más en el aspecto ético de la contraposición que en el estético. De hecho, habla de un estado de sueño y de otro de ebriedad, o sea, de un modo de vivir apolíneo y otro dionisíaco, que el artista no hace sino imitar con su obra, sin pensar que estos estados no son sino peldaños preparatorios para los supremos momentos creativos de las grandes personalidades, donde aquellas visiones universales del mundo se individualizan definitivamente, momentos que nunca son imitaciones de lo que por dignidad es inferior a ellos. De ahí nuestro reproche a Nietzsche respecto del carácter colectivo de lo dionisíaco, no porque no exista o no haya que estudiarlo, sino porque al detenerse exclusivamente en él, olvida la vitalidad que existe en el concepto de lo dionisíaco y en su movimiento gradual y grandioso en una sola dirección, hasta agotar su naturaleza a través de múltiples aspectos. Lo apolíneo y lo dionisíaco son pues fenómenos muy complejos, y no cabe sorprenderse si durante la investigación se encuentran mezclados y entretejidos, y se manifiesta un aspecto dionisíaco de lo apolíneo y frente a él una actitud apolínea de lo dionisíaco, porque en el secreto más escondido de la vida caen y se desvanecen todas las distinciones. Nietzsche no supo afrontar esta tarea en su sentido más amplio y condujo su desarrollo de lo apolíneo y de lo dionisíaco desde un punto de vista desigual y al mismo tiempo limitado. El primero es considerado en su fase culminante, en su desembocar a través del sueño en la creación artística. El segundo, al contrario, es tomado en su aspecto primordial, colectivo o incluso cruel. Todo esto es inapropiado e incompleto. Nietzsche sentía ciertamente la superioridad esencial de lo dionisíaco sobre lo apolíneo, y siempre a causa de aquel bendito compromiso en honor del drama wagneriano. Sin quererlo, tuvo que presentar al primero en su peor manifestación y al segundo en la mejor, sin lo cual nunca hubiera podido llevarlos al mismo plano. Lo apolíneo es entonces, en sentido amplio, expresión. Pero hay que añadir justo a continuación que cada expresión tiene tras ella una interioridad, que es precisamente lo que expresa. De lo que se sigue con igual facilidad que la naturaleza de lo apolíneo está ya ab initio condicionada, o sea, que es inferior en su misma esencia y dependiente de lo dionisíaco. Esto no quiere decir que el término en cuestión pierda sin más todo valor e independencia, porque la vida de todos los hombres, que no son por naturaleza filólogos, se mueve solo entre lo que está realizado y es exterior, es decir, entre lo que simplemente es expresado, sin pensar ni creer en algo más escondido. Y así, un personaje se gana la fama solo con la cantidad de dinero que logra recaudar, o con el número de ejemplares de sus libros que ha logrado vender, o en el mejor de los casos, cuando ya haya sido sublimado por la muerte, se llenarán muchas páginas de las enciclopedias con información sobre su caso personal. Para hablar menos vulgarmente y expresar más en extenso nuestra idea, podemos decir que este mundo en el que vivimos, que no es otra cosa finalmente sino lo apolíneo y la expresión universal, avanza por su cuenta, casi olvidando que tiene a sus espaldas una esencia que lo sostiene, y ofrece también esta impresión de autosuficiencia que ni siquiera hoy,
han dejado de florecer las teorías materialistas e idealistas. Sin embargo, para establecer un fenómeno espiritual determinado, no bastaría con que todos los hombres vivieran según una cierta dirección aproximada. Se podrá hablar de Apolinio cuando encontremos una visión del mundo basada en la expresión, perfectamente independiente y completa en sí misma, consciente de ser por propia naturaleza limitada, triunfante y feliz en su inocencia. Una concepción tal se ha realizado únicamente en la antigüedad clásica. Recuérdese además que con expresión queremos decir algo muy parecido a la representación schopenhaueriana, con su principium individuationis, gobernado por la férrea ley de la causalidad. Lo que cuenta en la antigüedad es precisamente el individuo humano, la más perfecta expresión de este mundo, el individuo en el sentido exclusivamente fenoménico. Mortal sí, pero representando, a pesar de todo, algo bien sólido y sereno, todavía ignorante de la metafísica. El derecho romano es la típica realización de esta apolineidad genérica del clasicismo. El mundo es variado en sus formas, y tampoco se quiso forzar sus contornos. Los hombres son distintos, y para que la individualidad triunfe, hubo que sacrificar a los esclavos, a las mujeres, a los extranjeros, a los filii familias. Pero nacieron los quirites, que no tienen nada que envidiar a la poco luminosa Gemeinschaft del derecho germánico. Se juzga a un hombre por su manera de hablar y de comportarse, no por las intenciones que hay en él o por los motivos que lo impulsan. Impera soberana la forma y el ciudadano perfecto, digno de participar en el gobierno de Roma. Es el espejo viviente del jus civile. La esencia de lo jurídico y de lo político está en la fórmula que no puede cambiar, en la acción típica. El cristianismo, anti-apolíneo por naturaleza, introducirá en el derecho la interioridad, cosa absurda y contradictoria, exaltando la voluntas, la cual, desde el derecho de Justiniano en adelante, irá adquiriendo cada vez más predominio. Pero el apolinio, en su sentido amplio, encuentra una realización todavía mayor en Grecia. Para completar el concepto de Apolinio, no basta una visión del mundo meramente representativa, sino que hay que añadirle el lado creativo y más propiamente expresivo de la individualidad, que construye libre y artísticamente la propia vida a través de la apariencia, lo cual constituye en el fondo el perfume más secreto de la apolineidad. Lo jurídico es la representación dada e impuesta al individuo, y no podía ser aceptada de buen grado por un griego, que quiere vivir exteriormente, basándose en valores objetivos y plásticos, reconocidos por los otros hombres, pero que además quiere dar un tono personal a esta existencia, y será entonces, ante todo, un político. La actividad política para el griego no es simplemente ocuparse de manera directa de los asuntos del Estado, sino que significa, en un sentido amplísimo, toda forma de expresión, toda manifestación de su propia personalidad en la polis. De esta manera, es político cualquier ciudadano libre que de un modo u otro tenga una función en la vida de la polis. Incluso cuando surja el espíritu dionisíaco con los poetas trágicos y los filósofos, nunca podrán despojarse de este traje connatural apolíneo y político, y serán los que más influirán en la formación de la espiritualidad de la polis, como educadores de la juventud. Todas las actividades espirituales del hombre se convierten en políticas, también el arte, la religión, la filosofía. En el mundo griego, no es concebible un hombre religioso cuya vida interior lo conduzca al ascetismo, de manera que abandone completamente toda convivencia con los otros, o toda forma de expresión. Por lo mismo, no existen poetas que escriban sus versos para la posteridad, sin querer influir en la polis, o por lo menos en sus contemporáneos. La religión olímpica,
por ejemplo, nace precisamente de esta interpretación política de todas las cosas. El griego, saliendo de la limitación de su ciudad, ve otras ciudades griegas y bárbaras, y luego, recogiéndolo todo en una sola mirada, divisa el mundo entero. Ahora, en el momento mismo en que lo intuye como unidad, no puede concebir que eso no sea una polis. Esta, sin embargo, no puede ser una polis constituida por hombres. En primer lugar, tampoco querría vivir en un estado que ocupara un territorio tan extenso como la Tierra, dado que ahí la vida en común, condición política indispensable, sería necesariamente imposible. Y además, está enteramente convencido de que el hombre, limitado por naturaleza, no puede vivir sino en una polis limitada. El mundo será entonces una ciudad constituida por los dioses, los cuales, en la religión homérica, no son nada más que hombres infinitamente poderosos, que realizan sus individualidades en el cielo o en toda la tierra, en lugar de hacerlo en la polis. A su vez, casi toda la poesía se incluye en este vasto concepto de política. Homero fue considerado por los griegos como el educador por excelencia, hasta Platón y Alejandro Magno. Calino, Tirteo y Solón exhortaban a las virtudes políticas con sus versos. Alcmán educaba a las vírgenes espartanas para el canto y la danza. Y toda la actividad poética de Aristófanes es una lucha contra la democracia. El mismo Estado reconocía esta función política del arte, y Atenas pagaba a sus ciudadanos para que asistieran a las tragedias y se educaran. Para el hombre moderno es difícil de captar este significado de la política, porque hoy el Estado es algo completamente diferente de la polis griega, y sobre todo porque la personalidad política es hoy demasiado distinta de la moral, sin que se vislumbre ningún nexo de continuidad entre ellas, y puede decirse verdaderamente que goza de poco predicamento. La polis griega tiene una amplitud tal que en sus confines cada individuo puede desarrollar concretamente su vida ético-política. En este sentido, Apolíneo puede entrar en relación con gran parte de sus conciudadanos, puede conocer la patria en su inmediatez, esto es, abarcarla toda con los ojos. Moral y política vienen a coincidir así para el hombre apolíneo que todavía no ha conocido la interioridad y la nueva moralidad dionisíaca, tanto más cuanto que entre individuo y polis no existen campos de acción verdaderamente importantes. La familia estuvo completamente desvalorada en Grecia, y al derecho privado en general le faltó siempre una autonomía suficiente, precisamente porque no se adaptaba a la libertad y la creatividad expresivas helénicas. Dejando de lado por el momento la actitud particular que asume en los individuos dionisíacos, ¿cómo podemos ahora determinar mejor este genérico carácter político griego y estudiar de cerca el modo de comportarse de lo apolíneo? Se ha visto ya que el individualismo, formado en la pura representación, poniendo en valor lo limitado en la expresión, constituye la raíz de esta visión del mundo. Además, la misma lengua griega nos ofrece un término que nos acerca todavía más concretamente a esta posición política: phthónos. Esta palabra tiene un significado complejo, que abarca celos, envidia, malicia. En una palabra, el interés en hacer triunfar la propia personalidad fenoménica. Sin embargo, es destacable que, aun debiendo acudir a los sentimientos para explicarla, su naturaleza es eminentemente representativa y para nada pasional. Si el phthónos fueran celos furiosos, a bien pobre cosa se reduciría lo apolíneo, que siempre es al contrario, algo perfectamente consciente o incluso cerebral. El culto de la propia personalidad no es nunca ilimitado, pues en cada instante ésta se reconoce como limitada. El egoísmo helénico no sería soportable sin este límite innato, si el phthónos no estuviera estrechamente unido al metron, para componer la gélida y malvada belleza griega.
Hostil y repelente es el griego apolíneo para quien se le acerca, y el odio mesurado es su naturaleza. El odio casi ya no como un sentimiento, sino como representación. Cuando ama, su amor sin latido no es otra cosa que el medio para un odio más grande. La polis no existe en sí. Es sólo el amor estable de muchos individuos que han renunciado de momento a la discordia entre ellos, para dirigir juntos sus phtonos contra otra ciudad. El mundo homérico es el ejemplo típico de este vasto phtonos. La crueldad de Aquiles nos repugnaría si no pensáramos que él no la siente de ese modo, y que ignora la interioridad y el dolor del enemigo arrastrado por el polvo. Para él, todo eso es bello como una pura visión, y necesario para ser un héroe, para que su personalidad triunfe a la luz del sol, en el gesto de arrojar la lanza mejor que nadie. Las cosas importantes de la Ilíada no son el diálogo entre Héctor y Andrómaca, o el llanto de Aquiles por Patroclo, o las súplicas de Príamo a los pies del hijo de Tetis, sino las infinitas luchas entre los héroes, monótonas para el moderno, que busca las originalidades psicológicas, pero llenas de interés para el hombre apolíneo, porque en ellas el mundo queda reducido a representaciones siempre nuevas, vistas plásticamente desde todos lados y en cualquier dimensión, y expresivas todas del único gran motivo fundamental del phtonos, en virtud del cual los aqueos y los troyanos sufren atrozmente sin advertirlo. Luego, con Ulises, lo apolíneo llega a su extremo. No solo es egoísta sin excederse, y la encarnación del phtonos no pasional, sino que su vida es la antítesis perfecta de lo dionisíaco, enteramente cerebral y calculadora, completamente encerrada en la representación. Para aclarar lo que queremos decir, piénsese en los juegos de los matemáticos y de los lógico-matemáticos contemporáneos con sus superabstracciones. Existe, sin embargo, una diferencia muy relevante siempre entre ellos y Ulises. Mientras con las ecuaciones trascendentales ellos van a tientas en el vacío absoluto, Ulises, con su cerebralismo, construye engaños artísticos y procura siempre, con sus razonamientos, el triunfo de su phtonos grandioso. El principio supremo de este mundo, la moire homérica, la Ananke, confirma plenamente cuanto se ha dicho. Ella regula sin pasión el transcurrir de las cosas mortales según una ley siempre igual, superior a los dioses olímpicos, y los hombres apolíneos no reciben de ella ningún consuelo en su corazón, pero tampoco terror, porque ellos mismos la quieren, y ninguna otra divinidad puede lógicamente hacer triunfar así el mundo como visión y apariencia. La Ananke es la ley suprema de la representación, la misma e idéntica cosa que en un estadio teórico muy evolucionado será el Satz vom zueigenden Grunde de Schopenhauer. Para concluir con el argumento, diremos que también la escultura griega antigua debe considerarse una expresión de esta particular concepción de la vida. No hay que buscar el alma de los efebos, de los discóbolos y de las afroditas, porque no la tienen. El secreto de su belleza y de su perfección es estar totalmente privados de interioridad. La escultura moderna es más grande cuanto más dionisíaca, cuanto más se esfuerza por expresar una interioridad sobrehumana. Los prisioneros de Miguel Ángel son una lucha contra la representación como tal y un intento de alcanzar la libertad interior, librándose para siempre del dominio de la Ananke. Y el dolor inmenso de la obra es todavía mayor debido a la conciencia de servirse de algo representativo justo en la lucha contra la representación, porque es algo que está en la esencia de la escultura, creada por los griegos apolíneos. Miguel Ángel dejó así unos pedazos de mármol inacabados, para que no se pudiera ver físicamente la forma, que era precisamente el verdadero fin para los griegos, y se mirara en cambio con el alma la forma más íntima, que ya no tenía contornos limitados y era sentimiento tan solo. La forma es para él un símbolo finalmente,
mientras la escultura griega es perfectamente tal como aparece, y tiene ojos lisos de mármol, porque no pretende que se mire en su alma, sin tener nada escondido tras sus líneas bien definidas. Nada inexpresable queda por realizar. Está todo allí, cumplida, la representación tipo. No hemos querido decir con todo esto que en el hombre apolíneo falte una vida interior y sentimental. Esto chocaría con la misma explicación de lo dionisíaco y lo apolíneo en términos de interioridad y expresión, cuya unión, indivisible en último término, constituye cualquier vida. Se puede hablar, sin embargo, de una existencia en la cual prevalece lo apolíneo, o más bien, en la cual los principios apolíneos, distintos en esencia de los dionisíacos, son vividos con perfecta coherencia y en un modo autónomo. Así, los héroes homéricos a veces son presa de grandes pasiones, aunque la cólera terrible de Aquiles, por ejemplo, no tiene ningún valor en sí misma y se agota toda en su modo de manifestarse. Existe sólo representativamente, en su triple grito que aterroriza. A menudo aflora una interioridad de amor, de esperanza o de dolor, pero nunca es considerada de modo independiente en su valor, en su diferencia con otros sentimientos o en su posibilidad de influir seriamente sobre la Nanki. Ella se manifiesta perfectamente en los gestos y en las acciones de los héroes, y no queda otro residuo en sus almas. Homero dice, se alegró en su corazón, pero el verso tiene un valor plástico y representativo. Sirve para completar el cuadro del paisaje. Reduce el alma del hombre a algo visivo, colocada al lado, por ejemplo, de la descripción de los fuegos en la noche del campamento aqueo. Todo ese admirable equilibrio de la apolineidad resulta desconocido para el mundo moderno, o en la misma Grecia, a partir del siglo VII a.C., empiezan a dejarse oír voces discordantes. Lo que dice la lírica elegíaca y yámbica de esta edad, si se exceptúa alguna serena personalidad todavía apolínea, como la del glorioso progenitor de Platón, el legislador Solón, no es sino el canto a la humanidad en su sentido más amplio, siempre igual a sí misma durante siglos. No es en absoluto espejo de una visión de la vida claramente individuada en sentido apolíneo o dionisíaco. Es un canto doloroso de arrepentimiento por cosas de las que no hay que arrepentirse y de insatisfacción, un auténtico pesimismo de la mediocridad, o podríamos decir también schopenhaueriano. Cuando la interioridad se vuelve relevante en sí misma, el sufrimiento es inevitable, dado que nunca puede tener lugar una realización perfecta de lo que es íntimo en su expresión. Al pasar de aquel a ésta, se desciende del sentimiento infinito a la limitación de la representación, y algo resulta fatalmente perdido, rechazado por la férrea Ananke, algo que es Weltschmerz. No es necesario remitirse a un pesimismo metafísico sin esperanza para explicar el dolor en el mundo, la esencia misma. O sea, la intimidad no queda alterada por la inadecuación de su relación con lo finito. Si una interioridad posee por sí misma un gran valor, su irrealizabilidad está más prevista lógicamente, por lo tanto, se da casi por descontada desde el principio, y el dolor que deriva de ello queda compensado por su grandeza. En cambio, para un hombre común, su propio sentimiento no cuenta nada, es deseo vulgar principalmente. Lo que cuenta es más bien su actuación en la vida corpórea, y dado que ésta será necesariamente incompleta, su existencia se reduce a una insatisfacción siempre renovada y a un dolor sordo, dos interioridades carentes de elevación. Pertenece por completo a la esfera representativa y a su tonos, sin poseer su pura belleza, y aún tiene la pretensión de que el sufrimiento del que no consigue liberar a su corazón le dé casi el acceso al mundo dionisíaco. Aquí está el retrato del típico hombre moderno, ni carne ni pescado, el décadent. Así son los Baudelaire, Debussy y los pintores de Montparnasse, los cantores langoureux de la pluie
y mucho peor todavía, los novelistas contemporáneos en bloque. De sus tristes casos personales extraen nuevos principios metafísicos del mundo. Nesutor ultra cepidam. Mucho más apreciables son los apolíneos puros, aunque no alardeen de tales interioridades y pasen de una a otra representación con ligereza, sin detenerse demasiado en ninguna. Ellos, que viven con el alma en la mirada, admirando sin dolor el resplandor del sol y la larga sombra de la lanza, y cuando alguna vez les asalta alguna interioridad, clara y violenta como la cólera de Aquiles, saben expresarla perfectamente sin que quede en su corazón ninguna insatisfacción, matando hileras de guerreros en combate, asistidos por las diosas del Olimpo. Ellos son héroes y pueden matar cuantos hombres quieran. Por el contrario, los pesimistas viven entre cuatro paredes y no saben mirar el mundo que está afuera sin darse razones para sus sufrimientos. El colmo del ridículo lo alcanzan cuando tienen miedo de morir. Estos pesimistas, y entre ellos pongo a disgusto, después de haberlo alabado tanto, también a Schopenhauer, que en cuestión de miedos y manías tiene pocos rivales. Disfruta, corazón mío, pronto otros hombres vivirán. Yo muero, seré negra tierra. Pero, ¿por qué querer gozar entonces si se ha reconocido la nulidad de la vida? Las conclusiones éticas budistas no representan en absoluto descubrimientos teóricos que deban añadirse a las premisas pesimistas, sino simplemente una declaración de coherencia y de honestidad contenida ya implícitamente en aquel pesimismo. Hemos citado unos versos de Teognis, presentándolo casi como un representante en la antigüedad de esa actitud modernista, y hemos sido injustos, porque Teognis no es simplemente eso, ni que sea por la razón de que es griego. Dicho entre paréntesis, se podría objetar que para explicar en sentido amplio el concepto de Apolinio, hayamos tomado hasta ahora como ejemplo a los artistas griegos, incurriendo entonces en el mismo error que antes le reprochábamos a Nietzsche, de no distinguir suficientemente entre el momento colectivo y el propiamente estético. Para defenderme, diré que he elegido a unos artistas cuyas obras son una expresión inmediata de un modo colectivo de pensar, y que en cuanto a su comportamiento de hombres, tienen un valor perfectamente idéntico al de la masa que representan. Lo que en cambio los distingue, o sea, su valor creativo e individual, se tendrá en consideración a su tiempo. Volviendo a Teognis, podemos descubrir aquí y allí en sus versos no solo aquel pseudo-dionicismo que hemos visto, sino también los principios de un dionicismo más verdadero, bastante individual ya. Ningún hombre que sea valiente y mesurado en todo, el sol contempla entre los hombres de hoy. El Metrion, mesurado, testimonia que el ideal de hombre soñado era todavía prevalentemente apolíneo, pero en contrapartida, la condena resuelta de las pretensiones absolutas, que sin duda lo han provocado, es prueba de una crítica humana general, condición inicial de lo dionisíaco. Y lo que cuenta más todavía es la aparición en otros versos del sentimiento dionisíaco del impulso. Te he dado alas para volar sobre el mar infinito y lanzarte sobre toda la tierra fácilmente. Aquí estamos por fin en el verdadero terreno dionisíaco, porque ese Shgung tiene un valor relevante en sí mismo como pura interioridad, al igual que se podía hablar propiamente de Apolinio a propósito de la escultura griega. Por el triunfo de la expresión en su independencia, nos encontramos ahora ante una interioridad autosuficiente, que no tiende por necesidad a una manifestación fenoménica. Otro signo de lo dionisíaco es el carácter simbólico que adquiere la expresión de una tal interioridad, en caso de que se intente por medio de las vías del arte. Los versos citados de Teognis atribuyen a Cirno el poder de volar. Se recurre así simbólicamente a algo que es contrario a las leyes de la Ananke, para expresar una intimidad profundamente alejada del fenómeno, en el que nunca podría alcanzar una realización directa, ni siquiera aproximada,
Se trata entonces de un sentimiento que se impulsa al infinito, lo cual es la antítesis por naturaleza de la representación, bastante parecido en el fondo al movimiento inicial del Sturm und Drang. Pero mientras que el heroísmo romántico alemán es quizá más intenso, aunque menos constante y suele replegarse tristemente en el Sehnsucht, el griego se mueve más serenamente desde su aparición en la lírica, y a continuación se muestra más firme, filosófico y concreto. En el sentimiento helénico hay una tensión más seria hacia la grandeza, y además del impulso se encuentra un amor individualizado, entendido como paideia. Thumos es la palabra griega que expresa esta primera intimidad dionisíaca que hemos encontrado. El mismo Píndaro, que en medio de la proliferación general del pesimismo, mantuvo intacto hasta el siglo V el espíritu de la pura apolineidad, deja entrever de vez en cuando su thumos. Tengo en mis rodillas impulso ligero, y hasta el otro lado del mar se remontan las águilas. Con todo, pretender descubrir lo dionisíaco ya en su sentido individualista, en versos esporádicos de poetas que en el resto de sus obras testimonian exactamente lo contrario, estaría completamente injustificado. Es más oportuno estudiar lo dionisíaco en un sentido más amplio y en su aspecto colectivo, para llegar luego, enriquecidos por estos conocimientos, a las grandes personalidades que son sus más auténticos representantes. El concepto mismo de thumos se presta a ser ampliado, y si lo consideramos como sentimiento particular de la sensibilidad helénica, revela una cierta actitud de cólera. En todo caso, tendremos la ocasión de volver más tarde a esta palabra, que tiene mucha importancia para Platón. Hay que tomar en consideración ahora la personalidad de Arquíloco, a quien Nietzsche llamaba el primer dionisíaco. Llamarlo así estaba bastante justificado, dado que el sentimiento central de su vida, la cólera, adquiere en él una relevancia de pura interioridad. La cólera de Aquiles, según hemos visto, encontraba una expresión plena en el actuar del héroe, y como sentimiento en sí no está en absoluto en antítesis con el mundo de la apariencia. El thumos de Arquíloco es por el contrario una rebelión contra la ley de la Ananquí, por tanto, algo ya sobrehumano y verdaderamente dionisíaco. Lo que le causa dolor no es tanto el deseo insatisfecho de poseer a Neobule en un sentido puramente limitado y concreto, sino el hecho de que las concepciones abstractas y representativas de una licambe puedan triunfar sobre un sentimiento verdadero. Por eso, en su alma, se desarrolla una furia genuinamente helénica de responder al mal con el mal, de sofocar ese estúpido mundo con una pasionalidad más poderosa y que brota del interior. Además, su espíritu es ciertamente más coherente y más noble que el de sus contemporáneos, lujurioso y pesimista, y tampoco le inmutan las riquezas de Giges. Pero quizás sea necesario descender a una mayor profundidad para encontrar los orígenes más lejanos de lo dionisíaco, hasta la más baja pasionalidad humana, que es siempre algo interior. A decir verdad, en este estadio parece desvanecerse cualquier resto de distinción entre interioridad y expresión, en el deseo sexual del hombre mediterráneo o en la corrosión de sus celos, ni puede hacerse claramente luz alguna, ni ninguna querencia representativa puede frenar por un momento el cumplimiento de la pasión y dar tiempo a la actividad reflexiva de la razón. Ni tampoco cabe una intervención de la intimidad que supere, por ejemplo, el cumplimiento de la pasión en el fenómeno, elevándose a un estadio de superior valor interno. Esta es la vida del hombre primitivo, y la del hombre del civilizadísimo siglo XX, si nos aproximamos a mirarla desde cerca, tras las paredes de las casas que ocultan sus vergüenzas. En el animal, esta unión de interioridad y expresión es absoluta. Le basta con ver su comida habitual para tener hambre, al igual que nunca podría nacer en él un hambre que no pudiera ser satisfecha por la comida de siempre. La cosa no es muy distinta en el animal hombre,
con un poco más de cerebralismo y de mentira, pero sin saber usarlos siquiera artísticamente como Ulises, de la misma manera que Mimbe balbucea de pasión cuando una serie miserable de representaciones desfila en su mente. Ni siquiera existe como persona, existen solo sus engaños y sus lujurias, perfectamente adaptados los unos a las otras, y ambos no más grandes que la cabeza de un alfiler. Sus representaciones son limitadas, porque su deseo es pequeño. Nunca podría pensar en la política o querer ser el hombre más rico del mundo. Un individuo así es feliz, porque cualquier aspiración suya es inmediatamente realizable. Desear y gozar son para él la misma cosa, y además, usando su razón, sabe prolongar con pequeños cerebralismos sus deseos, y puede pasar sus días bastante placenteramente. Si hipotéticamente tuviera que morirse de hambre, perdónese la paradoja, no sería por eso menos feliz, e imaginaría comer, gozando como si fuera verdad, por la inveterada costumbre de sentirse satisfecho con el mero nacimiento de la representación. Una felicidad y unidad tales asustan e inspiran pesimismo al hombre fuerte, porque aquí la humanidad llega a su nivel más ínfimo, cercano a la muerte. Solo cuando descubre un signo decidido de infelicidad, regresa a su corazón la esperanza. Los celos mismos, por ejemplo, cuando son furiosos, representan algo más, porque no siempre pueden ser satisfechos, y en todo caso necesitan una expresión relevante, y también las bajas pasiones superan notablemente el estadio de vida que acabamos de ver. Elevándonos un poco más, vemos abrirse las dos vías de lo apolíneo y de lo dionisíaco, y simultáneamente vemos al hombre crear un valor para la propia existencia. La unidad se rompe y comienza el dolor profundo, pero los hombres adquieren una personalidad lanzándose por una de las dos vías y luchando contra el principio opuesto, que de ningún modo puede eliminar de su corazón. Las primeras formas características de vida que encontramos son, por un lado, el ptonos, y por el otro, la ubris, las raíces de la cultura griega. Esto no quiere decir que Grecia no haya tenido aquel estrato ínfimo de humanidad que existe en todos los tiempos y en todos los países, aunque se mantuviera siempre escondido, como si una nación tan afortunada hubiera partido de un pedestal superior, y desde el principio Dionisio y Apolo se hubieran diferenciado bien. Una cultura superior tiene que basarse siempre en una dualidad, aunque no sea claramente consciente de una antítesis entre fenómeno y noúmeno, en la diversidad esencial de la realidad. Una dualidad que permita un movimiento y una aspiración definida, aunque su resultado final haya de ser una unidad suprema. Lamentablemente, no parece ser este el caso de la cultura moderna, si tenemos que asumir como sus representantes a periodistas y novelistas, a los materialistas y a los psicoanalistas, cuyos personajes y cuyo objeto de investigación son extraídos precisamente de aquella indiferenciada vida animal. Hemos mencionado hace poco la ubris, la arrogancia. Este es verdaderamente el primer estadio en el cual lo dionisíaco sale a la indiferenciación, muy inferior en dignidad al thymos, determinado antes. A decir verdad, no está ni siquiera justificado llamar dionisíaca a la ubris, en cuanto no existe en ella nada esencialmente antitético al mundo de la representación, y las formas del ptonos son por el contrario muy adecuadas a su exteriorización. Es únicamente el carácter desmesurado lo que lleva a definirla como dionisíaca. Su naturaleza es en el fondo limitada y egoísta, y tendría en sí misma escaso valor si no pudiera expresarse en el fenómeno, pero en ella hay además un impulso infinito por apoderarse del fenómeno y extender lo más posible su dominio en el mundo de la apariencia. Fuera de la órbita de cualquier metron, esta pasión helénica se diferencia de las bajas pasiones de las que hablábamos. Por ejemplo, la irrupción del sentimiento de venganza se desahoga y se aplaca una vez ha sido posible expresarlo adecuadamente en el fenómeno, o sea, una vez que una sola representación,
que constituía en un cierto modo un obstáculo para la propia personalidad empírica, se quita de en medio. No ocurre lo mismo con la hubris, que en su forma típica, la tiranía, es algo muy distinto de la simple pasión ambiciosa, y no le basta el dominio sobre algunos individuos, sino que anhela tener en sus manos a una infinidad de hombres y subyugarlos de manera absoluta, traspasando a menudo los confines mismos de la polis, último límite al que llega la actividad del ciudadano griego. Así, el espíritu tiránico es, por un lado, de naturaleza política y vive en el puro ámbito del fenómeno. Es, pues, apolíneo en sus fines. Pero por otro lado, es dionisíaco en su impulso. Las dos concepciones de la vida se distinguen ya en él, pero no consiguen todavía oponerse claramente. El pueblo griego intuyó a través de la propia hubris la contraposición entre apolíneo y dionisíaco en su manifestación primordial, a la que sólo él podía llegar, y por eso podemos decir que los griegos, también como masa, son superiores a los otros pueblos posteriores. No en vano, nunca en el curso de la historia existieron quizás tantos tiranos como en Grecia. Sus ciudadanos otorgaban honores reales a los tiranicidas, sacerdotes de Apolo, pero sabían también admirar a los tiranos y confiar en ellos algunas veces, como hizo el mismo Platón. Dejando estas dos primeras formas inciertas de lo dionisíaco, hubris y thimos, regresemos a la ebriedad, donde se manifiesta cumplidamente el aspecto colectivo de lo dionisíaco. Aquí entendemos el fenómeno desde un punto de vista psicológico, o también fisiológico, tal como aparece típicamente en la excitación alcohólica. Los otros elementos accesorios que encontramos en las orgías griegas, las carreras de las bacantes en las montañas y sus alocados gritos, la mímica y el sonido de las flautas, todos derivan de una excitación nerviosa primaria de ese tipo. No son otra cosa sino la manifestación colectiva de la ebriedad perfecta. Para el hombre medio, la ebriedad representa una redención de este valle de lágrimas, una vida distinta, que rompe el círculo limitadísimo y doloroso de su existencia cotidiana. Y es también la única vida distinta, porque la religiosidad verdadera, que igualmente le llevaría fuera de la representación, ya no toca al hombre medio, exige la capacidad de ser ascetas, y no se logra de golpe, como una fácil liberación al alcance de la mano. Para el hombre superior, al contrario, la ebriedad no supone este estupor y esta atracción, porque salir de esta vida es su esfuerzo constante, y a menudo consigue también hacerlo, con mucho más mérito, en el estado artístico, filosófico o religioso. En Crimen y Castigo, con el magnífico personaje de Marmeladov, Dostoyevsky nos ha dado, aunque en sentido moderno, y por tanto solitario y pesimista, un ejemplo de esta huida de la vida terrenal, lejos de la representación obsesionante, aunque sea a un oscuro olvido. La ebriedad nace de una potenciación de la interioridad. Es un fenómeno debido a una transformación de lo íntimo, por ello, genuinamente dionisíaco, y el alma se llena entonces repentinamente con un fragmento de vida acumulada y sobreexcitada. El hombre común, en cambio, vive inmerso en la representación, como ya hemos dicho, y está tan acostumbrado a esa existencia que la potenciación repentina de la propia interioridad, normalmente insignificante, no puede ser sentida como tal, y se refleja solo indirectamente en un nuevo mundo representativo. No es que cambien las formas que sostienen la representación, las intuiciones del tiempo y del espacio. Con la transformación de la interioridad, lo que cambia es la relación de objetivación y las mismas representaciones resultantes, en cuanto al predominio y a la amplitud de sus conexiones. Es una irrupción de lo dionisíaco que domina y transforma la representación. No puede prescindir de ella, pero ya que las antiguas y usadas expresiones no bastan, debe buscar otras nuevas sin saberlo. Así también, el hombre mediocre se hace dionisíaco, pero dionisíaco pasivo e inconsciente, que no se da cuenta que se ha transformado por dentro, y en cambio encuentra fuera de sí formas, rostros y colores distintos,
los cuales no son sino el reflejo de la propia mutación esencial. La interioridad se ha potenciado, se ha vuelto distinta más bien, de naturaleza superior. Su intelecto sabe seguir una cadena de causalidades mucho más amplia, que responde a un mayor sentido de continuidad, en oposición a sus representaciones habituales, que sólo daban un paso simple e inmediato en el nexo de causalidad, expresión de una interioridad limitadísima. Dicho simplemente, en un momento así, cae el phtonos y nace lo sobrehumano, lo dionisíaco en su naturaleza más verdadera y originaria, en oposición al principium individuationis fenoménico. Igual que el intelecto ve desde muchos lados lo que antes consideraba desde un único punto de vista, así el corazón, que es mucho más esencial, ya no siente la avidez, sino que vislumbra por vez primera el amor universal. Pero tampoco hay que creer que todos los hombres en ese estado de ebriedad son capaces de este sentimiento, dado que podemos ver ejemplos en el que phtonos se multiplica en lugar de desaparecer en los apolíneos puros que rehuyen cualquier interioridad, y también en aquella indiferenciada masa humana de la cual hemos hablado antes. Sin embargo, la ebriedad típica no puede ser otra cosa que altruismo. Al hombre medio, una vez perdida aquella personalidad limitada, que es el conjunto de sus representaciones concentrado en torno a un núcleo, no le queda ninguna otra, y gracias a la ebriedad, otras innumerables personalidades limitadas vienen a sustituir a la antigua, tantas como los nuevos núcleos de representaciones adquiridos por él en su potenciación, y todas cubiertas con el gran manto unificador de lo continuo. La ebriedad tiene entonces por naturaleza al colectivismo, y se comprende así que la orgía dionisíaca griega haya sido su perfecta realización. Considerados según este planteamiento general, resultan claros los fenómenos que normalmente acompañan a la ebriedad, como la aparente cercanía que adquieren todos los objetos y el sentido confidencial de intimidad que emana de ellos, o como la impresión de estar perdidos en la niebla de lo indefinido y no ser capaces de realizar algo preciso y concreto, mientras en cambio acciones difíciles son llevadas a término sin saber cómo, por una repentina confianza, como si hubiese tras de cada uno un destino sobrehumano que le guiara. Para este individuo, la intuición del espacio es enormemente más amplia, pues a su espacio se le añade el que poseen muchas individualidades similares a la suya. Ruego que se me perdone la aparente incoherencia filosófica de esta frase. Su representación de la realidad no es superficial, es sólida en concreto. En tal espacio actuará, y en él ejercerá el poder que los demás le han delegado. El tiempo, a su vez, será más largo y más breve que el normal, por ser no solamente suyo, y sobre todo más vívido, más cargado de intimidad y de secreto en cada una de sus fracciones. El hombre superior, al contrario, en estado de ebriedad, está siempre consciente, siempre igual a sí mismo, y su personalidad no queda suprimida, dado que los efectos antes observados están en perfecta consonancia con su naturaleza. Incluso serán de ayuda para su grandeza, pues resultan eliminados como por encanto los inevitables residuos del phtonos, siempre presentes hasta en los más nobles espíritus. Tendría entonces momentos de vida magníficos si su espíritu moral, vigilante también en este caso, no le advirtiera que no son merecidos, que no son fruto de su voluntad. Con todo, él es el más adecuado para apreciar en su esencia la ebriedad. Habituado, como está a vivir en su propia alma, la ebriedad se le desvelará más verdadera en su origen y naturaleza, en cuanto variación de la intimidad. E incluso, durante la excitación, no se sorprenderá por haber caído de repente en un mundo nuevo, que le es completamente extraño, sino que estudiará su alma, que se le ha hecho extraña y diferente. Mantiene además su visión individualista, aunque en sentido dionisíaco, mientras en el hombre medio la ebriedad hace que se compriman las cosas del exterior, en virtud de aquella particular interioridad que hemos visto, un anegarse en lo indefinido
y una despersonalización, porque originariamente no posee una interioridad propia, el alma del hombre superior se llena de múltiples individualidades, incluso infinitesimales, luminosas y vivas, a la vez que mira con una intuición cognoscitiva extraordinariamente aguda, atrapando a su propia intimidad por la espalda, la esencia de cada cosa singular, los contornos de cuya representación tiemblan y oscilan en los hombres ebrios comunes que se acercan desde fuera. El hombre mediocre puede elevarse hasta el amor colectivo, que libera el ptonos y hermana a los hombres. El superior es siempre un conocedor. La suya es una conciencia mística e inmediata del amor a la que sólo él llega. A partir de este breve análisis de la ebriedad, se revela ya una sustancial divergencia en el campo dionisíaco entre actitud colectiva e individual. Y ahora, nuestra tarea es estudiar el paso de la primera a la segunda, tal y como se manifiesta en la Grecia del siglo VI a.C., el terreno más claro y perfecto para esa indagación. La ebriedad ha sido considerada como el origen típico de los dionisíacos, y para un mejor acercamiento a la esencia de las cosas, su tratamiento se ha limitado a lo estrictamente psicológico. Aunque hay otros elementos que añadir para completar el fenómeno colectivo, sí se inserta el problema en el ambiente histórico helénico. Además de las orgías dionisíacas, encontramos en esta época el florecimiento de los misterios, los ditirambos satíricos y fúnebres, las comunidades ascéticas del orfismo, relacionadas más tarde con las pitagóricas. Es una proliferación confusa de misticismo, cuya naturaleza más profunda queda cumplidamente detallada con cuanto se ha dicho de la ebriedad fisiológica, pero que por contra posee una amplitud y un ímpetu tales como para considerarlo en cuanto que movimiento religioso. Una religiosidad tan violenta nace en Grecia cuando sus condiciones de vida se van volviendo cada vez más complejas. Desde Oriente se va difundiendo el lujo, las luchas políticas se hacen atroces, y en general el dolor de la humanidad es más cruelmente sentido. Nos encontraríamos, por tanto, ante un ascetismo y una creencia en la justicia ultraterrena, condiciones de la más profunda religión, que buscan la liberación del fenómeno no a través de medios accidentales y cómodos, sino con un esfuerzo moral perenne. Pero no hay que ilusionarse demasiado fácilmente con que haya sido posible una religión así en Grecia, y con un amplio radio de acción. El instinto apolíneo de la individualidad fenoménica, el phronos en definitiva, no muere en ellos. La creencia misma en un mundo ultraterreno es una prueba de apego al fenómeno, y aún, sin querer afirmarlo de cualquier movimiento religioso, es algo indudablemente válido en Grecia. Aunque huya del individuo y del mundo en el más allá, el iniciado quiere que se conserve su alma para poder gozar del premio de su ascesis, de modo que en último término renuncia a la realización de la propia individualidad en este mundo para que ésta triunfe en el otro. En la renuncia al egoísmo hay, a fin de cuentas, más vileza frente al dolor que impulso a confundirse totalmente con la vida, que es un ímpetu de pocos. Estos griegos no solo no logran liberarse de su phronos, sino, con mayor razón, ni siquiera de su común carácter político, de la visión del mundo típicamente representativa, y consiguientemente en neta antítesis con toda religiosidad. No es concebible una participación libre y aislada en los misterios órficos y dionisíacos. Hay que entrar en las comunidades en las que viven, las cuales, en cuanto que asociaciones dirigidas a un fin moral, tienen siempre para la mentalidad griega también un significado político. Esta estructura política fundamental se muestra de un modo clarísimo en los hombres más representativos de tales tendencias religiosas: Epiménides, Ferécides, Pitágoras y el mismo Empédocles. En algún momento de su agitada juventud, se convierten así en personajes contradictorios, pues su profundo impulso pesimista y romántico a morir en el todo y salir del ciclo de la necesidad los lleva a contactar con la masa de religiosos que quieren abandonar su personalidad y anhelan un jefe.
Entonces se despierta su formidable individualidad fenoménica escondida, el renegado carácter apolíneo, ya no mesurado y limitado, sino lleno de desenfrenada pasión dionisíaca, que tiende a dominar tiránicamente a los hombres. La religiosidad griega corre así el riesgo de caer en la ubris. De hecho, si observamos a los primeros filósofos, es decir, a los primeros representantes de lo dionisíaco individual, comprobaremos que también ellos son políticos, pero en un sentido profundamente diferente, que ya no está sometido al clásico principio del ptonos. Y sin embargo, esos primeros filósofos resultaron íntimamente estimulados e influidos por las experiencias de las orgías y de los misterios. A pesar de cuanto se pueda decir en contra, este pesimismo trágico y religioso tiene ya una dignidad inmensamente superior al ascético de los poetas líricos, al que antes nos hemos referido. Es el primer fenómeno genuinamente dionisíaco por su impulso a liberarse de las miserables pasiones humanas, de esas luchas egoístas y de esa agitación vana y convulsa. En ciertos aspectos, para un espíritu superior presenta ventajas en comparación con otros movimientos religiosos. En primer lugar, no era un pesimismo pasivo, es decir, no quería superar la vida negándola, como es la tendencia general de la religiosidad y del ascetismo cristiano y budista. Era, por el contrario, un pesimismo positivo, por así decir, porque la experiencia sobrehumana del éxtasis, en el caso de la orgía, no impulsaba al griego a abandonar la vida dolorosa, sino más bien a amar más esta existencia que podía darle en cualquier momento alegrías tan divinas. Y en el caso del coro trágico, admitiendo como verdadera la tesis nietzscheana, la positividad del pesimismo se manifiesta en el aprovechamiento estético del rapto dionisíaco, en la creación de una forma de arte superior que aplacase la insatisfacción por el arte humano. En segundo lugar, el carácter de las orgías y de los misterios era efectivamente colectivo, pero estaba lejos de ser popular. Participaba en él un grupo aristocrático que realmente tendía a un modelo de vida mejor, más que a una masa de escépticos o de dolientes en busca de un narcótico o de un refugio ante el sufrimiento del mundo. Pero, ¿les bastaba a los espíritus más grandes de aquel siglo esta superación de lo humano? Para nosotros, la investigación se vuelve aquí verdaderamente interesante. El individuo superior aparece por primera vez. Los hombres que se reunían en los misterios tenían todavía una conciencia filosófica muy imperfecta, como cualquiera puede comprobar estudiando las teogonías y cosmogonías órficas. Habían intuido que la concepción de la vida política y apolínea, hasta entonces dominante en Grecia, llevaba consigo una cantidad de dolor enorme, basada como estaba en el agonismo y en la voluntad de cada individuo de expresarse a sí mismo contra los demás en la polis. Y habían entrevisto también un estado de vida mejor, que para los órficos era el más allá, y para los dionisíacos la ebriedad y el éxtasis orgiástico, a pesar de lo cual nunca llegaron a tener clara en su espíritu la antítesis entre fenómeno y esencia, tal y como la encontramos por vez primera en Anaximandro, y que es el inicio de toda filosofía verdaderamente profunda. Los individuos más abiertamente filosóficos fueron más allá de este estado dionisíaco colectivo. ¿Qué importaba finalmente el momento transitorio de la ebriedad orgiástica si dejaba subsistir la vida normal con sus contradicciones? ¿Qué había de sublime en la tragedia si también ella estaba obligada a tratar de las pasiones humanas? En sustancia, vieron que el iniciado quería superar su personalidad y no hacía otra cosa sino anegarla en una pasionalidad suprema, en las representaciones de todos sus semejantes, en un ptonos universal tan fuerte que le hacía perder el sentido de su personalidad fenoménica, sin contar con que en el orfismo no se llegaba siquiera a este resultado. La suya es una crítica del contenido y del resultado, también del resultado, porque ellos conservan la propia individualidad en la ebriedad, como se ha visto. El paso de lo dionisíaco colectivo a lo dionisíaco individual consiste en ascender desde la inconsciencia hasta la conciencia,
aunque no racional. En el amor a la ebriedad inconsciente todavía estaba mezclado mucho odio, como muestran los crueles orígenes del orgiasmo, mientras en el amor consciente del presocrático, dirigido por una individualidad superior, hay un enorme progreso de pureza, de felicidad y de valor. Sobre el complejísimo problema de la conciencia se volverá más adelante. Este amor tendería a una expresión, a una vida política más elevada, aun cuando no sea posible su adecuada realización en estos primeros años demasiado difíciles. Lo dionisíaco joven no sabe renunciar a su amor y sufre. Ha criticado el modo colectivo de vivir lo dionisíaco, y con mayor razón todo lo que está en el campo de lo apolíneo y del ptonos, aunque no sabe si puede separarse de una u otra concepción de la vida. Tras dudas y vacilaciones, y el juvenil desaliento de quien quiere creer en algo apasionadamente y no es capaz, cuando su alma se decida por la vida dionisíaca, que es su más verdadero camino, solo cumple con el paso porque está ya en un nivel superior de interioridad, ya no colectiva ni de ebriedad, aunque conserve la aspiración a una politicidad mayor, un deseo de potencia y de realización, que por entonces es tan solo algo soñado e incierto, pero que espera alcanzar tal vez un día. Lenta y dolorosamente se pone en su nuevo camino, y desde el pesimismo religioso se encamina a buscar el principio del mundo, el arjé, principio bueno que da felicidad, superior a cualquier pasión humana, al que uno se acerca indagando en uno mismo y abandonando a los hombres. Una verdadera superación de todo lo que es humano también impone necesariamente una distancia respecto a los hombres, un retiro completo en lo íntimo de su propia alma. Puede seguir viviendo en medio de sus semejantes, como efectivamente hacen la mayor parte de estos presocráticos, a pesar de lo cual se siente profundamente solo, con el espíritu presa de un continuo tormento, que no se calma con lo que a todos les resulta común, incansablemente crítico con los valores existentes. La inmensa superioridad propia, sobre todo los hombres con los que ha tenido contacto, y su consiguiente necesidad de vivir en soledad, pertenecen a su naturaleza, y siempre ha sido consciente de ello, desde sus años de infancia, en los que el mundo era para él algo que todavía daba miedo y tan agresivo que le producía a veces inseguridad en sí mismo. Toda la actividad espiritual se dirige así hacia el interior. El impulso dionisíaco es un fatal movimiento centrípeto, que tiende a potenciarse cuanto más noble es el alma que lo posee, y queda en consecuencia devaluada cualquier forma de creación. Ninguna apolineidad se tiene por digna de consideración. De ahí también su ascetismo, el signo más riguroso y objetivo de su nobleza, que no tiene nada que ver con la patología del ascetismo cristiano, martirizándose con el cilicio, o con el ascetismo mezquino y egoísta que espera la recompensa ultraterrena. Deriva de un sentimiento insostenible del mal en el mundo, reencontrando en la propia alma, asentando en las fibras más escondidas, que envenena cualquier pureza y resurge inmediatamente apenas aniquilado, que en cada instante debe ser combatido con todas las fuerzas para que pueda pronunciarse una palabra o una verdad sin vergüenza. Ascetas, en este sentido, fueron, tras los griegos, solo los más grandes y rectos entre los místicos y los conocedores: Pico de la Mirandola, Spinoza, Böhm, Nietzsche. El moderno no siente lo indispensable de este ascetismo, como condición fundamental de la verdadera grandeza, la necesidad de esta crítica y cohibición continua de cada ínfimo movimiento del alma, de la que crece un inmenso desprecio hacia uno mismo, porque se carece de coherencia en el vivir. Esta coherencia fue llamada Shunon por los presocráticos, es decir, continuidad entre la propia actuación y el ser universal, y fue adorada en un modo supremo. Una cualidad semejante le corresponde a todas las cosas divinas, siempre iguales a sí mismas, o transmutándose sin brusquedades, con memoria de lo que era antes y nunca en contradicción con ello. Pero si lo dionisíaco mira a los hombres, los ve discontinuos,
pasando a través de chispazos de vida aislados, de los que no recuerdan ni un instante tras haberlos vivido, trágicamente ingratos hacia las bellezas que han contemplado e inocentes en su olvido. Los hombres superiores se sienten llamados por una voz de amor, y volviéndose un instante, su corazón queda encogido de angustia al ver el odio en sus ojos. Se entiende que al fin deban despreciar profundamente a la humanidad, y su ascensión solitaria hacia la verdad aparece como la perfecta antítesis del carácter político griego general del que se ha hablado. La cosa es, sin embargo, más compleja, porque no han renunciado a una apoleneidad superior, aunque hayan postergado al futuro su realización. Su individualidad, eso que desde su juventud es su Dios, aun sin tener nada en común con la fenoménica de los demás hombres y estar dirigida al interior, pues es originariamente dionisíaca, a pesar de todo contiene en sí un inmenso deseo de dominio, un impulso a expresarse tarde o temprano en la representación, en este mundo, y esto por el simple hecho de que la determinación asentada desde siempre y para siempre en su naturaleza tiende, como se verá, a algo concreto, y no precisamente al nirvana al que llegan los iniciados con las orgías por medio de la despersonalización. Con su filosofía conseguirán finalmente la expresión, pero primero aún tenemos que seguir a la individualidad en su íntima excavación del alma y en su represión del deseo de poder, lo que les lleva a la concepción heroica del mundo. Para hacerse con el dominio de la representación, podrían entregarse a la tiranía, pero su individualidad no les permite dominar a los demás hombres, porque para dominarlos deberían ponerse en contacto con ellos, y sus manos quedarían impuras. Y no solamente esto, sino que la tiranía subyuga solo a los hombres y no al mundo, solo a una parte de los hombres, y los iguala con los demás tiranos, que son hombres y abyectos en su mayoría. No les aleja de la proximidad con los mortales, haciéndoles así sentir una limitación insoportable. Los tiranos y los profetas religiosos como Pitágoras son objeto de un profundo desprecio. Por otro lado, está claro que no podrán adaptarse a la posición limitada y apolínea del ciudadano en la polis, sometidos a hombres inferiores a ellos. He aquí que desde otra perspectiva reaparece la inexcusable necesidad de la soledad. Con ella, el primer paso de su heroísmo se ha cumplido. El segundo se realiza cuando el alma, en su solitaria expansión, llega a identificarse con el mundo, y en lugar de maldecir la vida individual, el nacer y el morir y el dolor, que se mantienen alejados de este estado sublime, son capaces del heroísmo de afirmar la existencia con todo su dolor, nacer y morir, que constituyen, sin embargo, el medio de alcanzar este supremo conocimiento. También, el segundo paso es resultado de su individualismo. Comprenden que es precisamente esta personalidad la creadora del conocimiento, esa que en su ser infinito y a la vez limitado, conforma el nudo que une el noúmeno al fenómeno, y los hace a ambos esenciales. La que ha dominado al mundo, lo ha completado, le ha dado un sentido, afirmándolo en su conocimiento, y ha emergido como una nueva divinidad, el Dios cognoscitivo. Por ello, este conocimiento no puede ser sino afirmativo, y no puede sino querer heroicamente esta individualidad, puesto que negándola no haría sino abolir su presupuesto. En los místicos pesimistas, la identificación entre individuo y mundo significa una absorción del primero por el segundo. En los filósofos heroicos, la relación está en cambio invertida, y el acento cae en el individuo y en su interioridad. Cuanto se ha dicho hasta ahora muestra la aproximación del hombre superior a su expresión del mundo, a su momento creativo, a su reunificación con el fenómeno, pero hay que tener siempre presente que el instante puntual del conocimiento místico es todavía completamente íntimo, fuera del mundo, antirrepresentativo por excelencia. Queda claro ahora el significado final que damos a lo dionisíaco. Es la fase de aspiración íntima de algunos hombres excepcionales
antes de que alcancen alguna expresión, el impulso a superar todo lo que es humano, como interioridad del gran individuo. Lo dionisíaco individual es interioridad pura, sentimiento y voluntad desnudos de imágenes. Están convencidos de que en su alma está el secreto del mundo, y en el curso de la vida heroica que han elegido para sí, se elevan a sus intuiciones místicas. En verdad, no se pueden llamar intuiciones, estando situadas fuera de la representación, por lo que preferimos el término vivencia, aunque se trate de una traducción del alemán, un poco equívoca además, para indicar estos supremos momentos. Sobre el valor nociológico de la vivencia se volverá más adelante. Por ahora, interesa saber si es posible determinar las vivencias fundamentales. De lo que se ha dicho anteriormente, resulta que para estos hombres el gran sufrimiento es sentirse comunes, vulgares, pegados al mundo, experimentando sentimientos y sensaciones que todos tienen, la imposibilidad de no tener nada en común con sus semejantes. En el seno de este sufrimiento existe una fuerza positiva que los hace superar cualquier obstáculo, los alivia de cualquier fatiga, con los puños apretados y en alto, el corazón que se exalta con un grito en la garganta, incapaz de transformarse en sonido de la voz, esa misma que los ha empujado lejos de la muchedumbre. En el periodo de la temprana juventud, pesimista y negador, este impulso está latente, tiene valor solo como medio para liberarse de la multiplicidad y de la vida misma. No es alegría. Alegría es la redención, el éxtasis fuera del mundo. Tan solo con la crisis que lo conduce a lo más profundamente dionisíaco, se revalora plenamente el momento de la aspiración. Se convierte en la vivencia heroica. En un instante sublime, comprenden que lo que aferra su alma como un torbellino de viento otoñal tiene un valor divino en sí mismo, que la alegría extática no tendría sentido si no siguiese necesariamente a la aspiración heroica y no obtuviera de ella su dignidad. Este es ahora el momento supremo, que abraza la alegría paradisíaca como su conclusión beata que ya no está fuera del mundo, sino que es ella misma una fase en el curso del individuo y de la vida, que retorna cíclicamente. Y he aquí que apenas pasados por la vivencia heroica, llegamos a la paradisíaca, que ya no es el éxtasis inmóvil en el conocimiento de una divinidad distante y fría, sino un paraíso que nos pertenece, un reposo del héroe, que puede vivirse en esta tierra. Estas son las dos vivencias fundamentales, movimientos ambas. La primera, un torrente que se precipita desde rocas escarpadas. La segunda, el lento y dulce fluir de una amplia corriente. Ambas llenan y comprimen su alma, como si quisieran desgarrarla. Por naturaleza quieren expresarse, encontrar la realización, regresar a los hombres desde la gran soledad en la que han sido vividas y hablarles con símbolos visivos y auditivos. Este periodo, en el que todo lo que ha sido comprendido empuja hacia la creación, es el más intenso, apasionado y terrible de su existencia. Aquí, lo dionisíaco tiende desesperadamente hacia lo apolíneo, se confunde ya con él, pues en el esclarecimiento inmediato de estas vivencias van surgiendo ya sus sistemas filosóficos. El impulso heroico es el movimiento concebido como divinidad, la rehabilitación y afirmación del mundo, de la vida y de la lucha, lo que hará que sean llamados ilosoístas por aquellos que no les comprenden. La paz no es sino un momento de este ciclo, un tomar aliento en el que queda compensado todo el dolor. Ambas vivencias comprenden en sí alegría y dolor y son dominadas por un sentimiento superior. Un estado así puede llamarse trágico. Cuando alguien ha vivido por algún tiempo en esta esfera, se siente cercano a la muerte, advierte como insostenible el peso del propio cuerpo y lo desprecia. Considera supremamente inútil su individualidad fenoménica. Ahora entra finalmente en juego lo que Nietzsche dice de la ebriedad en la Geburt. Pero el sentimiento del que habla no se aplica a los poetas trágicos o a las bacantes,
sino a los presocráticos. Toda esta tensión, sin embargo, acaba por caer y dar paso al reposo duradero, a lo apolíneo, cuando logra crear. Con ello, el filósofo griego vuelve a la politicidad, aplaca la antigua necesidad de expresarse ante los hombres. Además, es este el punto que distingue al fenómeno místico helénico de cualquier otro afín a él en la historia del espíritu. En el místico hindú, en el asceta cristiano del medioevo, o en Schopenhauer, el lado cognoscitivo y puramente interior, sobrepasa de modo casi completo al impulso a actuar prácticamente sobre los demás hombres. Recordando cuánto se ha dicho al principio sobre el filólogo, podemos afirmar que sólo los griegos fueron perfectos filólogos, y en cambio, todos los demás místicos, en el mejor de los casos, se entregaron a la filopsigia, por decirlo de algún modo. Por el contrario, los griegos sienten como ineludible la necesidad de expresar su vivencia íntima de un modo tan claro y definitivo que los hombres estén obligados a aceptarla, y así a comportarse políticamente en la vida en base a esos nuevos conocimientos. En la soledad han alcanzado sentimientos supremos, desnudos de imágenes y de racionalidad, y tan alejados de los sentimientos y de las ideas comunes de la humanidad, que ni siquiera serían capaces de traducirlos en palabras, y en caso de lograrlo, no permitirían que fueran accesibles a la inteligencia humana. Entonces, elevados a este nuevo plano en el que sienten que deben expandirse desde la interioridad hacia el mundo, que deben crear, encuentran su vía de expresión dirigiéndose al universo y diciendo su verdad, sin hablar de modo inmediato de la propia interioridad, sino sirviéndose de símbolos que todos tienen ante los ojos, con el propósito de que nazca la ciencia de la naturaleza y más tarde la racionalidad. Su impulso político sofocado en la juventud, al no poder ni limitarse a tener una magistratura en su ciudad, ni rebajarse a intentar la tiranía, se realiza ahora en las doctrinas filosóficas que constituyen como una legislación dada no a la ciudad, sino al universo entero, que vendría a ocupar el lugar de la religión olímpica para la aristocracia griega. Nadie que no lo hubiera sentido en sí mismo sería capaz de comprender lo que estaba oculto en sus almas, y ellos, en honor a la apolineidad, renuncian a expresar cómo había sucedido en realidad, porque lo más preciado que les ha dado la soledad es la alegría de decir las propias intuiciones divinas. Esto no lo supieron hacer los modernos, que no estaban educados para vivir políticamente como los griegos. Giordano Bruno, en los Eroici Furori, y Nietzsche, en el Zaratustra, por ejemplo, quieren expresar directamente su interioridad, y por ello jamás logran librarse de la aspiración heroica a la paz apolínea y a la serenidad visiva de la creación objetiva. Veamos ahora más de cerca el modo en que estos hombres llegan a la expresión. La apolineidad, según lo dicho, no es otra cosa que representación, fenómeno en definitiva, y por esto justamente al individuo dionisíaco le cuesta tanto llegar a ella, siendo su verdadera patria la esencia. El hombre medio, en cambio, que vive en la apolineidad y se comporta en la representación, aun siendo un artista o un científico que busca una expresión, se encontrará perfectamente en este ámbito, y su creación será completamente adecuada a lo que busque. De lo que resulta que la creación humana y la dionisíaca siguen caminos diferentes. Pero no hay que dejarse engañar por esta consideración y creer que la antítesis es absoluta. En ese error cae Nietzsche cuando identifica lo apolíneo con el arte humano, ayudado en ello por la precipitada ecuación que plantea entre la música y lo dionisíaco. Pero hasta él mismo se había situado en el buen camino al admitir una parte apolínea en la tragedia, la acción y el diálogo. Apolo es el dios de la expresión en el sentido más amplio, y nadie puede escapársele. Antes habíamos expuesto además que cada expresión, como tal, debe tener tras de sí una interioridad, y debe considerarse ahora si esto sucede de modo relevante respecto a la creación humana. Nietzsche ha llamado a apolíneo, siguiendo a su modo la huella de Schopenhauer, a un estado de sueño
en el que el artista espontáneamente se vuelve creador a través de la apariencia, lo que explicaría, entre otras cosas, cómo los más grandes artistas humanos, en estado creativo, superan en cierto sentido la humanidad. Dante o Shakespeare, mientras hablan enfurecidos de las pasiones más humanas, se liberan en una serena atmósfera de calma y sueños. Esta explicación estética de la creación humana tiene sin embargo el defecto de no remontarse a los orígenes. ¿Cómo se genera en el artista ese estado de sueño? ¿Cuál es el momento interior que precede a esta objetivación? En este punto viene en nuestra ayuda el mismísimo Schopenhauer, con su genial teoría del sueño que está en los Parerga. Según él, los sueños estarían determinados por el influjo de un sistema ganglionar en el cerebro, que determina sus representaciones. Una vez, queda libre de las excitaciones externas de los sentidos y de sus mismos pensamientos. Traduciendo el lenguaje fisiológico al mío estético, se puede decir que el sueño significa una intervención de lo dionisíaco. Para Schopenhauer, el sistema periférico representa directamente la voluntad, que manifiesta por tanto un poder suyo preponderante, incluso en la vida cotidiana de cualquier hombre mediocre. Por tanto, en el soñar tanto físico como artístico, hay que entender un único fenómeno. Es como un sustraerse a la representación dada y la creación parcial de una nueva, que ya no está dirigida por un ptonos, porque nace de una interioridad inicial que es siempre universal. La creación será tanto más pura como sucede en los grandes artistas, cuanto más libre esté el cerebro de las representaciones usuales y del ptonos que se haya quedado enredado. La personalidad fenoménica, representada típicamente por el cuerpo, está entonces ausente y cede el paso a lo dionisíaco. De todo ello, resulta que debe introducirse una distinción entre apolíneo general y el que es expresión de una actividad espiritual humana, sea filosofía, arte o ciencia. El primero es autónomo y vive como separado de lo dionisíaco. En el segundo, en cambio, la interioridad es siempre relevante, aunque no sea fácil de descubrir. Lo que se ha dicho del sueño vale también de modo similar para la embriaguez, que según estas consideraciones fisiológicas, sería una transformación y potenciación del sistema de ganglios, que opera sobre el cerebro y modifica sus representaciones. La diferencia entre los dos fenómenos, que para Nietzsche representaban la antítesis más neta que se pueda imaginar, y en cambio han mostrado un estrecho parentesco de naturaleza, está en el hecho de que en la ebriedad el factor interno es lo que predomina y experimenta en todo individuo un aumento de su actividad normal, mientras que los efectos representativos no son más que un reflejo. En el sueño, por el contrario, el único interesado es el cerebro, que se apropia de la vida con sus propias reglas, sin que le concierna el sistema periférico. Ambos son desarrollos espontáneos, libres, inacibles para la racionalidad, y sustraídos a la ananki en el momento inicial de interioridad y en el inmediatamente siguiente paso a la representación. Mas está claro que la ebriedad será vivida de un modo perfecto por el individuo dionisíaco, mientras que el sueño lo será por el apolíneo. Volviendo a los artistas humanos, puede decirse que también existe en ellos un lado de interioridad, un impulso que en esa medida puede llamarse dionisíaco. Esa interioridad es un sentimiento infinito, causado por una imagen creada espontáneamente por ellos, a partir de una sensación, o en cualquier caso, de una experiencia personal, y al mismo tiempo, un impulso de la voluntad que conduce al estado de ánimo inconsciente y soñante, en el que alcanza su purificación y se expresa. La creación se da naturalmente a través de lo humano. En el sueño, vuelven a la imagen o a la experiencia inicial. En su inconsciencia, se apaga el momentáneo impulso dionisíaco. El sentimiento se realiza a través de la cosa. Se asiente en ella. Encuentra un satisfecho reposo y un límite a la propia infinidad. Para los pintores y escultores,
casi siempre es la misma imagen la que ha dado lugar al sentimiento transformado después artísticamente, cuando llega el momento del sueño. Para los poetas es lo mismo o algo análogo, conectado en cualquier caso con lo interior. No insistiré, pues, hablando de lo dionisíaco, por lo que respecta a los artistas humanos. A ellos les importa solo la realización, y todo cuanto les conduce a un resultado tal es devaluado a simple medio. Así, el punto de partida y la conclusión siguen siendo humanos, y ellos no esperan otra cosa. Es bien diferente para el verdadero creador dionisíaco, que parte desde dentro, sin estímulos externos, y sin la impresión de cosas particulares. Cuando su soledad se desborda de vivencia, siente la necesidad de actuar, de comunicar con los hombres, y busca afanosamente símbolos visivos que expresen su interior. Su sentimiento es infinito, y busca la infinitud. No puede pararse en cosas determinadas que den paz, porque la suya es una aspiración eterna, y quiere así expresarse en general, en lo indeterminado, en lo que mantiene un desgarro, del que no puede prescindir, en algo genérico, pero que no sea abstracto, que refleje la esencia de la vida a la que brotan y en la que están comprendidas y representadas las cosas singulares. Semejante creación dionisíaca solo encuentra su total cumplimiento en Grecia y en algunas obras de místicos y de músicos. Hablo de música porque, como ha observado Schopenhauer en los suplementos al libro tercero de Die Welt als Wille und Vorstellung, una generalidad que sea concreta se encuentra en máximo grado en el motivo musical, requisito necesario de la creación dionisíaca. Aunque esta coincidencia de generalidad y concreción que Schopenhauer encuentra ampliamente en la música, a mi entender debe limitarse a los músicos dionisíacos, es decir, a pocos. Estos no se distinguen de los poetas filósofos, sino por la falta de sentido especulativo y político. Los presocráticos establecen los archai como principios filosóficos inmutables y los imponen a los hombres como la propia legislación. En cambio, Beethoven, que puede considerarse el típico músico dionisíaco, no intuye la necesidad filosófica de alcanzar la máxima generalidad en una creación única e inmutable, y recurre, por ejemplo, a una inextinguible variedad de motivos heroicos para expresar una única vivencia suya del heroísmo, aunque se repita muchas veces con innumerables matices. La filosofía naturalista de los presocráticos nace de esta búsqueda artística de expresión. Alcanzan los símbolos cósmicos porque son los más generales y grávidos de vida. Pero sobre el redescubrimiento sentido de sus doctrinas volveremos a continuación, detalladamente.